Tenemos a Angélica Vázquez Martínez con la ponencia de a través de la imagen, tratamiento de… ¿Sí, correcto? Bueno. Tratamiento de 1232 transparencias a color. Y… Perdón, tengo un poco de problema con ese micrófono. Angélica es conservadora, restauradora de bienes culturales, egresada de la licenciatura de Artes Plásticas y Visuales de la Esmeralda, de Limba, y de la licenciatura en Restauración de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, que es el ENCRIM, en 2015. Cursó el Seminario Optativo de Conservación de Fotografía. Ha incursionado en la aplicación de métodos de limpieza en soporte de papel mediante geles rígidos y ha participado en algunos proyectos de restauración en el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Actualmente su línea de investigación se relaciona con el uso de nuevas tecnologías de registro para la intervención, documentación y conservación del patrimonio, colaborando en proyectos arqueológicos de la CNCPC, o sea, Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días. A continuación presentaré un estudio de caso acerca de la intervención realizada a transparencias pertenecientes a la colección del proyecto Pintura Mural Prehispánica en México del Instituto de Investigaciones Estéticas, las cuales fueron tratadas en el Laboratorio de Conservación del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint de la misma institución. Este proyecto lo realicé como parte de mi servicio social en el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint y posteriormente conformó una de mis primeras experiencias como profesional de la conservación. Las transparencias que se intervinieron contienen imágenes con registros arqueológicos de la zona maya de Oaxaca y del Museo de Antropología de Veracruz, las cuales presentaban un deterioro que detallaré más adelante. Bueno, aquí, ay, ¿dónde está? Bueno, no importa. El señalador. ¿El apuntador? Sí. Gracias. Bueno, las transparencias que se intervinieron eran, bueno, 8 imágenes de 4 por 5 pulgadas con registros de Bonampak, 190 imágenes de 4 por 6 centímetros de Oaxaca, de diferentes zonas arqueológicas como Xochilquetongo, Lambitieco, Jaltelpetongo, Mitla, y la mayoría, que eran 1038 imágenes de 6 por 7 centímetros, de zonas como Bonampak, Palenque, Toniná e Higueras, Veracruz. Bueno, siendo las últimas las que tenían un mayor deterioro, bueno, el formato 6 por 7. La primera aproximación que se realizó al material fue la identificación, la cual fue bastante sencilla, ya que al tratarse de materiales contemporáneos de hace 20 años, se pudo obtener puntualmente la información del tipo de soporte y el proceso fotográfico gracias a la información que Kodak generaba de sus productos. Entonces, pues la identificación se llevó mediante pues, los códigos que hay en las transparencias y estas muescas que coinciden con esta, teniendo pues que se trata de una Kodak Ektachrome con procesado E6. Bueno. El proceso fotográfico para la formación de estas imágenes es el cromogénico, el cual fue ampliamente utilizado durante la segunda mitad del siglo XX hasta inicios de los 2000 y está actualmente casi totalmente descontinuado. Químicamente estos procesos son bastante complejos y generalmente se llevaban a cabo en laboratorios especializados, ya que existen múltiples variables durante su revelado. Como se puede ver en este diagramita,
pues se expone y se forma una imagen de plata, y todo esto es el revelado, que son procesos químicos muy complejos hasta llegar a una imagen de colorantes suspendidos en las capas de gelatina. Bueno, finalmente con este proceso se forma una imagen de gran calidad, ya que pues la imagen está formada molecularmente, no es así como que tengas un píxel o alguna unidad así, sino que realmente la imagen está formada desde la molécula. Y pues gracias a la gran calidad que tenían, pues podían ser proyectados y eran sobre todo utilizadas para la reproducción de libros y publicaciones. Y como se puede ver en esta estructura transversal, pues tenemos el soporte y la imagen contenida entre muy finas capas de gelatina y pues los colorantes difundidos. Todo esto en menos de 1 milímetro de espesor. Y bueno, y así es como se forma el color en las transparencias. Bueno, y también, por lo tanto, su conservación es algo muy delicado porque pues tenemos la información en menos de 1 milímetro. Bueno, en cuanto al estado de conservación de esta colección que se llevó al laboratorio, pues teníamos diferentes deterioros, algunas manchas de líquidos desconocidos, que estas solo estuvieron presentes como en 3 diapositivas, y en mayor medida en las imágenes de Bonampak encontramos huellas dactilares, marcas y rayones producto de una manipulación incorrecta, y algunos esgrafiados que contenían pues información sobre tal vez algunos registros, pues alguna información que utilizaron cuando se hicieron. Pero eso no es nada comparado con estos deterioros, que fue por lo que llevaron las imágenes al laboratorio de conservación. Se observan diferentes patrones de manchas en diferentes dispersiones, con diferentes formas, acumulaciones, por ejemplo, sigue una huella digital, siguen algunas marcas del lado de la gelatina. Bueno, todo este deterioro se da del lado de la gelatina. Bueno, y esta problemática fue lo que pues constituyó el mayor reto de conservación en este proyecto, ya que estas manchas interferían tanto con la apreciación de la imagen a simple vista como con su digitalización. Bueno, el siguiente paso, que bueno, aquí se ve más detallado, sobre un soporte blanco, sobre un soporte oscuro, con luz translúcida, y pues así se veía en la digitalización, pues estas manchas interfiriendo en la imagen. Bueno, lo siguiente que se hizo fue pues intentar hacer una reconstrucción de la historia de vida de estas imágenes. Bueno, tuve la oportunidad de poder entrevistar a uno de los fotógrafos que trabaja ahí, que es investigador ahí en el acervo fotográfico Manuel Toussaint, y pues me dio muchas pistas de que pues en el 97 él fue a tomarlas, me dijo pues los parámetros así, los cuidados que tuvieron con la película, que fue una película fresca, traída de Estados Unidos, o sea, no estaba caduca, cuidaron que, pues, como eran zonas húmedas y calurosas, intentaron cuidar que el material estuviera, pues, fresco y en buenas condiciones. Y posteriormente también se tuvo mucho cuidado de que, pues, el revelado se hiciera en un laboratorio pues, que tuviera muy buena calidad.
Posteriormente, entre 1997 y 1998, estas transparencias, bueno, su finalidad era hacer, además de los registros arqueológicos, servir como pues una de ilustración y apoyo visual en estos libros, que para su elaboración entre el 97 y el 98, muchas de estas transparencias fueron llevadas a digitalizarse a una imprenta. Entonces, ya en el 98 salen los libros, los cuales pues se aprecian que las imágenes están bien, no tienen ningún deterioro, y pues las sacaron de esas transparencias. Y ya para el 2000, los custodios del acervo empezaron a darse cuenta de la aparición de estas manchas. Hasta el 2002 existió el primer diagnóstico de conservación por la conservadora Cecilia Salgado, y ella se dedicó a, pues a investigar un poco más sobre qué trataba este deterioro. Realizó pruebas de sales, incluso llevó una muestra al Image Permanent Institute, y pues al final la hipótesis quedó en que se trataba de algún residuo del procesamiento. Y bueno, hasta el 2012 se volvió a realizar otro diagnóstico de conservación por la conservadora Mariana Planck, y pues ella en su diagnóstico reporta el aumento de más diapositivas con este problema. Bueno, siguiendo estos estudios que ya se habían tenido, bueno, fue hasta el 2016 que pudo haber una continuidad en el caso, ya que existieron los medios y recursos posibles para atender esta problemática, ya que actualmente su digitalización y uso son prioridad para la institución. Siguiendo con los estudios que ellas hicieron, pues nosotros seguimos investigando. En la bibliografía no pudimos encontrar ninguna referencia sobre este deterioro, e incluso algunos colegas conservadores de fotografía tampoco habían visto algo parecido. Entonces, pues para esclarecer el deterioro, se pidió ayuda a LANSIC, ya que pues en este laboratorio se encuentran pues los recursos para hacer pues diagnósticos con el equipo necesario, y entonces se comenzaron a hacer estudios. Lo primero que hicimos fue la microscopía óptica para pues intentar ver la morfología de este deterioro, pero pues no nos dio, no tiene como alguna forma regular, no tiene hifas, teníamos como muchas hipótesis ya desde ese principio. Posteriormente se realizó microscopía electrónica de barrido, y la cual pues superficialmente no pudo detectar nada, bueno, porque no hicimos el recubrimiento con oro, pero se hizo un análisis con EDS para detectar pues qué tipo de elementos inorgánicos estaban presentes, comparándolos con una muestra sana que no tuviera deterioro. Entonces, en los resultados de la microscopía electrónica de barrido, pues se pudo descartar la presencia de sales, ya que los elementos inorgánicos que se presentaban en una muestra sana comparados con la deteriorada, pues no tenían prácticamente ninguna diferencia, y tampoco había ninguna evidencia de sales, por lo que pues, se descartó la presencia de sales. Posteriormente se realizó un cultivo biológico que es en la INCRIM, en el laboratorio de biología, y pues se hicieron pruebas para hongos y bacterias, y se
pues estuvieron en el cultivo semanas y no salió nada, así como se ve ahí, pues no salió nada. Y bueno, también se hizo luz UV y tampoco hubo ninguna fluorescencia, entonces como que realmente no sabíamos qué era. Y pues al final pues se llegó a la conclusión de que, bueno, tanto por el MEP, por los resultados obtenidos en el MEP, de que se trata algo orgánico que el MEP no detectó. Entonces, probablemente es un elemento orgánico añadido pues desconocido, y pues nos quedamos hasta ese punto y pues faltaría hacer más análisis, bueno, tal vez a largo plazo sobre pues tal vez para detectar qué elemento es una cromatografía o un FTIR, pero pues también no sabemos si las muestras nos alcancen. O sea, realmente fue como pues es un misterio deterioro, pero lo que sí se tiene certeza es que es soluble en agua. Bueno, ante este panorama era necesario tomar una decisión y hacer algo para su conservación, por lo que realicé un ejercicio de valoración, una herramienta imprescindible para la toma de decisiones que pues las nuevas generaciones que vamos saliendo de la INCRIM pues lo usamos pues desde la carrera y desde siempre, y creemos que es necesario. Así pude destacar los siguientes valores, que pues, bueno, el valor preponderante es el valor histórico documental, ya que estos registros arqueológicos muestran las características de algunos sitios en el tiempo, bueno, que estéticamente muestran imágenes prehispánicas y que principalmente son imágenes que están en uso y se están interpretando desde el presente, y que son una muestra de un proceso, en este caso Kodal-Ektachrome, y que, bueno, en general contienen información invaluable para diferentes disciplinas. La toma de decisiones fue lo más complejo porque, bueno, en este mapita podemos ver todo lo que se debe de tomar en cuenta para tomar una decisión de esta magnitud. Bueno, y como uno recién egresado, pues sí le cuesta un poco de trabajo llegar y intervenir 1236 imágenes. Bueno, por lo que básicamente me guié por el bagaje que traía de la escuela, los conocimientos adquiridos en el seminario de conservación de fotografía, y pues también me enfrenté a que en el campo de conservación de fotografía, pues los criterios para las intervenciones no son tan explícitos como pues en otros rubros, como en la pintura de caballete o en la pintura mural, en donde hay más teoría respecto a las limpiezas. Bueno, para no hacerlo más largo, pues se decidió hacer pruebas de limpieza que también ya había hecho Cecilia Salgado en el 2002, y pues resultaron bastante satisfactorias. Y pues bueno, la intervención también fue todo un reto porque pues se necesitaba hacer un tratamiento acuoso, el cual pues no es tan común, entonces no hay como tampoco muchas cosas diseñadas para poder intervenirlo, por lo que utilizamos los empaques de las diapositivas, los modificamos y realizamos unos nuevos para poder realizar los lavados. Y bueno, como en otras conferencias mencionaban, pues la sustentabilidad es algo muy importante, entonces también buscamos ahorrar la mayor cantidad posible de agua. Y el proceso consistió en el lavado primero con agua corriente, porque pues no teníamos tampoco tanto presupuesto para agua destilada,
pero en ese primer lavado mecánicamente pues se empezó a disolver todo el deterioro, bueno, las manchas, y pues de hecho se nota así como un poco ahí el agua turbia. Y si realizamos un segundo lavado con agua purificada, pues para evitar las sales del agua corriente de la llave. Y finalmente el último lavado se hizo con un surfactante no iónico y agua destilada para que pues, no hubiera ningún residuo de sal. Y finalmente se vio la necesidad de secarlas con aire frío, ya que pues, cuando las transparencias se humedecen, pues la gelatina se comienza a hinchar y podría llegarse a marcar. Entonces, pues estos son los resultados, que fueron bastante satisfactorios. Con la única observación que en los lugares donde se encontraban presentes esas manchas, pues quedan como unos huecos, que lo que nos dice que esas manchas están ubicadas como en la parte hasta arriba de la gelatina, y pues que afortunadamente no han llegado hasta las capas donde está el color. Y bueno, y esta es una comparación entre una transparencia tratada, y pues una transparencia sin deterioro. Sí. Y pues el tratamiento de intervención se ejecutó tomando una decisión informada, haciendo lo posible para agotar la investigación, y pues con las cosas que nos encontramos a nuestro alcance. Y pues, las imágenes quedaron sin manchas y pues ya actualmente pueden ser digitalizadas sin ningún problema. Como tratamiento de conservación aplicado a este tipo de materiales, esta experiencia brinda un acercamiento a los tratamientos acuosos, criterios y elementos materiales y materiales que se deben de considerar en una intervención de este tipo. A su vez, pues también estos resultados son susceptibles de evaluarse a largo plazo. Aunque no se puede determinar la causa exacta y el mecanismo de deterioro de la colección, ahora se tiene un antecedente de los estudios y análisis realizados hasta la fecha, por si en un futuro se vuelve a presentar estas alteraciones y ya ahora existan las referencias para continuar. Y pues aún queda mucha investigación a futuro sobre la materialidad, tratamientos y modelos teóricos de intervención para este tipo de fotografías, pero pues comenzar a difundir, documentar y compartir este tipo de experiencias es un primer paso. Y bueno, pues también se me hizo evidente la necesidad de comenzar a realizar modelos de aproximación más específicos para guiar las intervenciones, pues partiendo de una revisión teórica y adaptando pues metodologías a las necesidades de estos materiales, pues también haciendo más conscientes nuestras prácticas durante la toma de decisiones. Ya. Muchas gracias, Angélica. Pasamos a la siguiente ponencia, titulado Modelo de Atención Integral para la Preservación de Acervos Documentales en Comunidades, el Diseño y Puesto en Operación, por Patricia de la Garza Cabrera. Leo rápidamente la semblanza. Es licenciada en Diseño Gráfico por la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Museografía Manuel Castilla Negrete en CRIM. Y desde 2010 es restauradora en el Taller de Documentos Gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina
y colaborando con diversos proyectos de conservación y restauración del patrimonio documental. Junto con Tania Estrada obtuvo la mención honorífica en el premio Paul Koremans en el INE el 2014 por la tesis acerca de un libro de coro copiado por Fray Miguel de Aguilar. Adelante. Hola. Bueno, yo sí se los voy a leer porque si no me distraigo y no acabo. Bueno, en esta plática hablaré un poco sobre el acercamiento al trabajo con comunidades por parte de Taller de Documentos Gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, CNSPC. En la primera parte abordaré el tema del proyecto de atención del acervo documental de la comunidad de Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, que básicamente fue el detonador que motivó la construcción del modelo. En un segundo momento plantearé el modelo en sí, cómo es que surge, cuáles son sus objetivos y cómo funciona. El caso de Ixcamilpa. La elección del archivo histórico de Ixcamilpa de Guerrero como caso a partir del cual se generó el modelo responde a dos motivos principales: las características de la comunidad y la importancia del acervo. En el primer aspecto resalta el hecho de que, a pesar de que la localidad se encuentra relativamente aislada de los grandes centros urbanos y los escasos recursos monetarios, humanos y de equipamiento, las autoridades municipales y diversos miembros de la comunidad han mostrado interés no solamente en la intervención de sus bienes, sino también en la conservación del propio archivo, llevando a cabo labores de gestión y de mejoramiento en conjunto con otros miembros de la comunidad, bajo la supervisión del personal del Taller de Documentos Gráficos. Por lo que atañe al archivo, se reconoce la existencia de un acervo documental significativo con valores simbólico-culturales para la localidad, que posee un nivel de vulnerabilidad debido a su deterioro y abandono, además del interés existente en darle un uso activo. Ahí tenemos el archivo. El acervo documental de Ixcamilpa se encuentra constituido por atados, carpetas, expedientes, libros, algunos planos y otros documentos, la mayoría del siglo XX y XXI. No obstante, destacan dos documentos: un legajo constituido por 246 ítems, el documento más antiguo de este legajo se fecha en 1604 y los más tardíos de mediados del siglo XX. Aquí los tenemos. Así como un códice elaborado con papel amate en el que se observan textos manuscritos en náhuatl y dibujos realizados con diferentes tintas cuya antigüedad se remonta al siglo XVI o principios del XVII. Este último documento por sí solo tiene una relevancia para el patrimonio cultural del país enorme, ya que son escasos y la aparición de uno no conocido es un hecho excepcional. Por ello, tiene mayor importancia la atención del espacio que lo resguarda y a dónde volverá después de ser intervenido. No se trata de un museo, ni biblioteca, ni archivo histórico dotados de gran infraestructura y recursos, sino de un archivo a cargo de un municipio con pocas posibilidades económicas. Ahora bien, les platicaré un poco cómo se fueron desencadenando los acontecimientos que derivaron en el proyecto de atención. Tras una primera llamada al área de atención a grupos sociales de la coordinación, un vecino de la comunidad expresa su preocupación ante la posibilidad de que se desarrollara una intervención del códice por una persona sin formación ni experiencia en la restauración. Es así como se turna el caso al Taller de Documentos Gráficos. Días después se realiza la visita de inspección para la revisión de dos documentos. Ahí se tenían registrados dos, uno que es títulos pertenecientes al pueblo de Santa Catalina Ixcamilpa del partido de Chautla y un códice que hemos denominado Códice de Ixcamilpa, y en caso de llegar a un acuerdo con los presentes, traslado de la obra a la coordinación para su restauración. En aquella ocasión, el Cabildo también solicita la inspección del espacio donde se albergaba el archivo y la posibilidad de recibir propuestas para su adecuada conservación. El códice llega a la coordinación y tras su revisión se plantea la posible existencia de un expediente que lo acompañe y la necesidad de su búsqueda. Poco después, el personal del área de atención a grupos sociales regresa a Ixcamilpa y se da la tarea de buscar el legajo, localizándolo debajo de las carpetas y documentos en el área destinada al archivo. Ahí lo ven. En ese momento, las autoridades también aprueban su traslado a las instalaciones de la coordinación para su intervención.
De manera paralela, se considera la búsqueda de un espacio apto para albergar el archivo, dado que las condiciones en las que se encontraban los documentos claramente no era la idónea. Digo, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Después se solicita un espacio para el archivo con mejores condiciones, la formación de un comité de vigilancia, ¿no? La compra y adquisición de mobiliario, etcétera. Como pueden ver ahí en la diapositiva, ¿no? Bueno, ahí más o menos se ve reflejado todos los actores que tuvieron que intervenir en el documento, ¿no? Nos apoyaron gente del laboratorio de la coordinación, del Instituto de Física, al interior de la coordinación, el archivo, investigación, Centro INA Puebla también tuvimos, lo repetí 2 veces. Bueno, el Programa Nacional, todos ellos, ¿no? El códice, por tanto, representa el detonador de una serie de acciones que buscan la atención del archivo en su conjunto. Ahora sí, ¿cómo surge el modelo? Esta propuesta parte desde mi labor como restauradora dentro del taller de documentos gráficos, lo cual me ha permitido concebir a la restauración como un hecho no solamente científico de carácter técnico especializado para intervenir un bien, sino como un hecho social que involucra a la comunidad para su correcto resguardo y puesta en valor. Y aquí parafraseo lo que dice Muñoz Viñas: la restauración se hace para los usuarios de los objetos, aquellos para quienes esos objetos significan algo. En el taller de documentos gráficos se ha dado atención a las solicitudes de localidades, sin embargo, tales acciones se han realizado sin una programación o metodología que permita darles un seguimiento certero o que prevea los recursos necesarios para llevarlas a buen término y que además defina con claridad los pasos a seguir para asegurar, hasta donde sea posible, la salvaguarda y conservación de los acervos documentales. Sin duda, se han desarrollado metodologías, herramientas y modelos para otro tipo de bienes culturales, retablos, caballete, esculturas, patrimonio rupestre. Pero es necesario precisar que un acervo documental requiere un modelo específico de atención por presentar características peculiares, tanto por el tipo de bien, papel o similares, el número de ítems y la dinámica de manejo de los espacios, como por el uso y manejo que se les da a los documentos, sin olvidar al usuario y su contexto. Aunado al anterior, nos enfrentamos al hecho de que los acervos documentales en comunidades son muy vulnerables al descuido y abandono de los que son sujetos, puesto que en estos entornos existen otras prioridades, como lo son la alimentación y el sustento. De ahí la necesidad de aplicar criterios de preservación adaptados a las condiciones y necesidades de la localidad, que necesariamente implican un proceso de reflexión previo que constituya el punto de partida del proyecto. Vamos al diseño y construcción. Este implicó las etapas que se señalan a continuación. Revisión y cuantificación de las diversas solicitudes formuladas al taller de documentos gráficos desde 1974 a la fecha, que es la documentación más antigua que se tiene, 1974, lo cual permitió identificar el tipo de peticiones más frecuentes. En esta revisión también se registraron tipo de solicitante, localidad, tipo de acervo documental, tipo de petición, que es ese formato que ven allí, restauración en todos los casos, respuesta y o acción institucional. También se hizo la revisión de las características sociales, económicas y geográficas de tales localidades. Esto proporciona un perfil del tipo de comunidades con las que se ha trabajado, destacando tanto las características constantes como sus peculiaridades. También llevamos a cabo una revisión bibliográfica de manuales, metodologías, materiales didácticos, planes de manejo y otros materiales útiles para perfilar los contenidos del modelo. A partir de una evaluación preliminar, se detecta la necesidad de involucrar otras disciplinas como áreas de apoyo para la realización del proyecto, como área de atención técnica a grupos sociales, área de archivo y o bibliotecas, laboratorio de conservación, laboratorio de biología y establecer contacto con las áreas de restauración, evidentemente de los centros INA, que son las más cercanas. También se llevó a cabo la revisión y evaluación del caso de Izcamilpa, incluyendo el registro de visitas, reuniones de evaluación y seguimiento con la comunidad, acciones de conservación preventiva, entrevistas, ordenamiento y clasificación del archivo, así como la intervención o restauración de documentos originales manuscritos. ¿No? Ahora sí, nos vamos al diseño y elaboración. Y para el diseño y elaboración del modelo de atención integral,
como lo comenté anteriormente, el modelo se fue perfilando, fue paralelo a la ejecución de otras actividades contempladas en el programa de trabajo de Izcamilpa, dado que la atención al municipio ya había comenzado y se encontraba en proceso. Ello implicó trabajar desde una perspectiva de carácter teórico-práctico desde un inicio, en donde la investigación y reflexión teórica corren a la par de las acciones concretas para llegar a la definición final del modelo. El modelo. Entonces, se trata de una representación gráfica global de la secuencia de pasos para realizar un proyecto, no importando si se trata de un documento aislado o todo un acervo documental. La idea es tener una visión clara de qué actividad precede a cuál y cuál es el curso que se debe seguir para establecer una línea de acción que sirva como guía. El modelo muestra un proceso continuo de acciones que toman en consideración las posibles condiciones que se pudieran presentar. El modelo está planeado en 3 fases: fase preliminar, la de evaluación y la de ejecución. La fase preliminar consiste en estas líneas, ¿no? La recepción de la solicitud, ya sea a través del centro INAH o la propia localidad, un sector de la comunidad, aquí está un poco más desglosado, pero creo que no se ve muy bien, ¿no? Un sector de la comunidad, autoridades, población en general, ubicada en cualquier parte de la República, asume el compromiso de conservar su patrimonio y, sabiendo de la existencia de una institución federal cuya competencia es la conservación, recurre a ella para solicitar su ayuda. Luego viene una llamada exploratoria. Con esta llamada se pretende indagar datos básicos que sirven de referencia para evaluar la pertinencia de la solicitud. ¿Quién es el contacto? ¿De qué bienes documentales estamos hablando? Todo eso viene aquí, pero pues creo que no lo van a ver. Se trata de un documento aislado, una serie de documentos, un legajo, por ejemplo, libro, o de todo un acervo. ¿De cuántos bienes estamos hablando? ¿Cuál es el problema que detectan? ¿Por qué se quiere restaurar? Cosa importante, ¿verdad? Durante la llamada se solicita el contacto, fotografías representativas y un resumen o síntesis del problema y condición actual por correo electrónico, claro, si es posible. Luego va la evaluación de la solicitud para definir si se atiende o no. Los criterios son temporalidad, relevancia de la obra, gravedad del deterioro, si se trata de un documento legal, entre otros. En caso de entenderse la solicitud, se evalúa la pertinencia de una visita de inspección basándose en los datos obtenidos de la llamada exploratoria. Esto también nos ayuda a planear la visita. Luego va la planeación de la visita. Averiguar cómo se llega al lugar, si se necesitan viáticos, gasolina, avión, auto, cómo se llega, si van por nosotros, cuántas horas o días necesitamos para la inspección. No es lo mismo inspeccionar un solo documento a todo un acervo. Y para finalizar este punto, ¿no? Elaborar un plan de trabajo y saber cuáles van a ser las actividades, los tiempos, qué herramientas y equipos necesitamos para llevar a cabo las actividades, y plantear una breve entrevista con autoridades y pobladores de la localidad para darnos una idea de las dinámicas sociales y cómo esto afecta al bien patrimonial. Luego nos vamos a la fase de evaluación. Consiste en la inspección in situ, que se lleva a cabo durante la visita a la comunidad para hacer un reconocimiento del bien o bienes y del inmueble que los alberga, registro fotográfico, registro breve de técnica de manufactura y estado de conservación, al tiempo que se inicia un diálogo y una reflexión en torno a varias interrogantes. ¿Por qué les interesa que se restaure el bien cultural en cuestión? ¿Por qué llegó a ese estado de deterioro? ¿Qué saben acerca de ese bien? ¿Qué representa para la comunidad? ¿Qué esperan de nosotros? Bueno, luego pasamos a la fase de evaluación, donde la idea es sopesar cuáles son las necesidades en base a la valoración que tiene la comunidad con respecto a sus bienes y el uso actual y futuro del acervo documental. Después nos vamos al dictamen, que es el juicio emitido tomando en consideración las necesidades y valores de él o los bienes, su uso presente y futuro dentro de la localidad. Luego vamos a ver cuál será el objetivo de la intervención. Ahí se lleva a cabo la toma de decisiones. Llegados a este punto se debate si la intervención es necesaria o no, preguntándose qué es lo que se necesita hacer, por qué y para qué. Luego viene la selección de acciones de conservación. ¿Se necesita restaurar, estabilizar? ¿O es necesario un proyecto de atención integral, como en el caso de Izcamilpa?
Bueno, ahí también un poco más desarrollado, ¿verdad? Y luego, aquí también podemos ver la etapa de ejecución. Independientemente de la selección de acciones de conservación, el siguiente paso es la planeación y gestión del proyecto, actividades que se llevan a cabo de manera simultánea. En el caso de la gestión, se tiene que considerar técnicamente qué posibilidades se tienen, es decir, cuáles son los resultados que se desean evaluar, bueno, evaluar las limitaciones y los riesgos tomando en cuenta el uso futuro. La planeación es una etapa de jerarquización de acciones donde se analizan y evalúan cuáles son los problemas y las necesidades y se determinan las prioridades. Durante la planeación se tomarán en cuenta los siguientes factores. Dinámicas sociales de la localidad, estableciendo un diálogo de la manera más fluida posible con las autoridades y miembros de la comunidad y involucrados con la salvaguarda y manejo del acervo. Considerar como apoyo al equipo interno del trabajo del INAH, CNSPC, área de laboratorio, área de archivo, biblioteca, área de atención, todas esas áreas que ya vimos por ahí. Y para el diagnóstico y revisión de los acervos, el inmueble, tenemos que revisar lo que es el inmueble, el equipamiento material humano, el tipo de acervo, mejoramientos de infraestructura, capaz de que la instalación eléctrica no está bien, la iluminación, el mobiliario, ¿no? Hay que empezar por el contenedor. La intervención de documentos por personal especializado, digo, ya es cuestión de la coordinación, ya sea en el taller de documentos gráficos o en las áreas de restauración de los centros INAH, que también son una posibilidad. Luego también se podría evaluar la creación de un comité de vigilancia que integre pobladores y autoridades y que funcione como portavoz de las propuestas de la coordinación a la comunidad y a su vez den seguimiento a las acciones de mejoramiento del acervo documental. También se puede considerar capacitaciones a personal encargado y a miembros de la comunidad. También incluye recomendaciones y o materiales didácticos o manuales para la conservación preventiva de los documentos, su correcto resguardo y consulta. También en esta etapa viene la parte de la ejecución, donde se tienen que tomar en cuenta los factores previstos durante la planeación para que, llegado el momento de ejecutar el proyecto, se contemplen la disponibilidad de instalaciones, mobiliario, personal y materiales, considerando también la seguridad y salud de los involucrados en el proyecto. También se debe de considerar la propuesta de cuidados y manejo a largo plazo. Hay que capacitar al personal encargado y a miembros de la comunidad, el comité de vigilancia, por ejemplo, en labores sencillas de conservación, de manera que una vez que la coordinación concluya el proyecto, pues se encarguen del cuidado y monitoreo del acervo. Digo, evidentemente nosotros estamos lejos de allí, ¿no? Y digo, también los podemos apoyar, pero pues a distancia. Y ahora sí, a manera de conclusión. Sí lo logré. Es importante señalar que si bien el modelo que aquí se propone es preliminar, es susceptible a modificaciones y adiciones según el desarrollo del caso y la gestión final del proyecto. Además, conforme se vaya aplicando en otros casos, se irá enriqueciendo en función de las situaciones que se presenten, contemplando que cada comunidad es distinta y probablemente lo que haya funcionado en una no necesariamente funcionará en la otra. El modelo debe adecuarse a la realidad local expresada en sus intereses, preocupaciones e inquietudes y, por otro lado, al nivel de conciencia que tiene una comunidad en torno al patrimonio, la conservación, el proyecto y sus necesidades, ¿no? Y lo último, hay que recordar que de nada sirve restaurar un objeto aislado si cuando regresa a su contexto, pues el contexto está mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de hacer la restauración? Entonces, por eso se plantea hacer proyectos integrales. Y tan. Bueno, todos los que participaron de Mixcamil. Sí, 20. ¿No? ¿Pasó el ET? Ah, ella se va a pasar. Sí. Pasamos a la última presentación de esta mesa, antes de
la presentación del proyecto. La siguiente ponencia es las reparaciones antiguas en las encuadernaciones en pergamino flojo del siglo XVI, registro, análisis e interpretación, por María Fernanda Martínez Rocha, de la INCRIM. Es licenciada en restauración por la INCRIM, ya no voy a decir todo el nombre, ya se lo saben. Desde 2012 ha sido profesora en la misma institución como parte de los seminarios del taller de conservación y restauración de textiles, papel y material bibliográfico. Ha participado en distintos proyectos particulares e institucionales de conservación de patrimonio cultural y actualmente trabaja en talleres privados de restauración de material bibliográfico. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a presentar el trabajo que hice para titularme como licenciada en restauración. Y este consistió en un estudio arqueológico realizado a las reparaciones antiguas en libros impresos europeos del siglo XVI que pertenecen a la Biblioteca Nacional de México, y el objetivo era pues poder valorar y conservar estas reparaciones como evidencia histórica sobre el uso, comercio y mercado del libro en una sociedad y momento determinados. Bueno, para empezar un poco el contexto, a partir de la invención de la imprenta de tipos móviles, pues hubo, como todos sabemos, un rápido crecimiento de la producción del libro, lo que obviamente repercutió en muchos más aspectos, como que se abaratara la impresión y que con esto creciera el círculo de lectores que podían tener acceso al libro. Esto a su vez provocó que hubiera un mayor desarrollo del mercado, y es necesario que nosotros, que tengamos en cuenta que el libro se comercializaba como cualquier otra mercancía, y así era visto por los comerciantes, ¿no? ¿Cómo podemos sacar ventaja de la venta del libro y del comercio y demás? Ahora, para entender un poco qué pasaba aquí en la Nueva España, pues evidentemente lo que pasaba en el mercado español tenía repercusión directa en el mercado novohispano. Un poco lo que pasaba en España en esos momentos era que tenía una imprenta atrasada en comparación con los demás reinos de Europa, y entonces esto provocaba que fuera un reino más importador que exportador de libros. De todas formas, es posible decir que a pesar de que estaba ligeramente atrasada, pues sí era un ramo con vida propia que tenía todas estas posibilidades de mercado. Y un poco lo que se había hecho desde los reyes católicos era que comprendían la importancia de los libros, entonces intentaban pues promover la lectura y demás, y esto lo lograron también a través de la exención de ciertos impuestos que pues repercutían en cómo llegaban los libros a la Nueva España. Ahora, ya hablando directamente del comercio de libros entre España y Nueva España, obviamente desde que fue la conquista hubo una dependencia comercial de España por parte de las colonias, y esto aunado a que había una poca producción de la imprenta mexicana, pues hacía que en realidad el mercado español siguiera con alta presencia en la Nueva España. Este negocio, a pesar de todo, era lucrativo, porque, también debido al cambio de divisas y demás, entonces muchas personas estaban interesadas en poder participar en este tipo de negocio, ¿no? A pesar de todo esto, lo cierto es que era un mercado que tenía muchos riesgos, y como eran los naufragios de las naves, que fueran asaltados por corsarios, que fueran confiscados si tenían algunos temas prohibidos o varias prohibiciones a los libros. Además de todo esto, para que pudieran llegar los libros a las colonias, estaban de por medio muchos procesos burocráticos, tanto de entrada como de salida. Es decir, para que pudieran salir de España, de Sevilla, pues tenían que estar sujetos a muchas revisiones y demás, e igual al momento de entrar a las colonias. Y por último también pues estaba el control de la Inquisición, que evidentemente era un factor importante para que los libros pudieran salir al mercado o pudieran ser leídos. Ahora, con base en todo esto, lo que podemos deducir es que conseguir un libro, a pesar de que, de acuerdo a la bibliografía, era más sencillo de lo que se cree, de todas formas no era tan sencillo, ¿no? Y
pues eran libros que se necesitaban no solo para la educación o para la evangelización, sino que también por los lectores de la Nueva España, españoles y criollos, que necesitaban pues como entretenimiento, para la vida intelectual, etcétera. Entonces, por lo tanto, si un libro llegaba a deteriorarse, pues no eran fácilmente desechables, porque no eran fácilmente conseguibles, ¿no? Y pues había una preocupación por mantenerlos siempre en el mejor estado posible. Entonces, cuando se dañaban, pues lo más práctico era repararlos, ¿no? No tenían como evidentemente esta consumismo que tenemos hoy, que si algo se nos daña, pues lo podemos tirar y demás. No, más fácil repararlos y más económico. Entonces, los libros era probable que sufrieran daños durante su transportación, es decir, incluso antes de que llegaran a las colonias, en este caso a la Nueva España, y por accidentes y desastres, y también por uso, por demás, ¿no? Y en el caso específico, los libros que estaban destinados a ser los instrumentos para la educación y la evangelización, pues tenían un mayor uso, un mayor desgaste, un uso rudo, que hacía que fueran más propensos a dañarse. Un poco lo que ya les mencioné es que para poder prolongar la vida útil de los libros, que no era tan fácil de conseguir, entonces la solución más sencilla era repararlos. Y esto permitía a la gente de ese tiempo que tuvieran acceso a la información sin tener que esperar a poder conseguir el libro de nuevo. Ahora, de acuerdo a lo que hemos leído, es que las reparaciones podían ser hechas por varias personas. Bueno, digamos que las más sencillas eran, y en cuanto a los libros de uso personal, pues que las personas que los tenían le hicieran las reparaciones. Pero en este caso, quisiera yo enfocarme en que podían ser hechas por bibliotecarios, por encuadernadores, e incluso podría ser posible que fueran hechas por personas que tenían oficios en donde se trabajaban con los mismos materiales, por ejemplo, zapateros, ¿no? Que trabajaban con piel, hilo y demás, pues a lo mejor para alguien podría ser fácil llevárselo a alguien en este oficio, ¿no? Y esto es importante porque, aunque un mismo daño podía ser reparado de distinta manera, dependiendo no solo de quién realizaba la reparación, sino de cómo había aprendido las técnicas, cómo las adaptaba a los casos que estaba viendo y pues cómo cada quien tiene su impronta personal, es decir, cómo maneja sus materiales. Ahora un poco las reparaciones es el tema principal, pero una forma de restituir la función es reparación, que se refiere a usar los mismos materiales que están ya presentes en los libros para devolverles la función. La reposición, que consiste en usar material distinto al que ya está presente para poder hacer de nuevo un componente. O la modificación o adecuación, que con esto me refiero a cuando en realidad no es que haya un daño, pero se modifican, bueno, esto lo veremos más adelante, pero se modifican los componentes para permitirles que sigan funcionando. En realidad, el objetivo de los tres es el mismo, recuperar la función y que el libro sea útil, ¿no? Ahora, la muestra estuvo compuesta por 222 impresos europeos del siglo XVI, encuadernados en pergamino flojo, pertenecientes a la colección del Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional de México. Este Fondo de Origen, parte del fondo viene de los fondos conventuales que pertenecían a los conventos antes de la ley de desamortización de bienes, y pues al provenir de conventos quiere decir que probablemente eran utilizados por los evangelizadores como instrumento para la evangelización o para la educación de los mismos frailes, etcétera, y que tuvieron un uso constante y pesado, ¿no? Un poco el pergamino flojo, este tipo de encuadernación, es muy resistente y es mucho más económica que, por ejemplo, una encuadernación en piel, ¿no? Entonces, por eso generalmente suponemos que eran encuadernaciones que se escogían para este tipo de libros que iban a tener un uso pesado. Ahora, un poco, de los 222 ejemplares que se revisaron, o que cumplían con las características de la muestra,
El 77% tenían algún tipo de reparación o reposición en uno o varios componentes estructurales. La tesis estuvo enfocada a las reparaciones antiguas, que eran más o menos, o sea, un poco de manera visual se veía que hubieran sido, por lo menos durante el tiempo que estuvieron en los conventos, no posteriores, y de acuerdo a los materiales ya se separaban como más actuales. Y los componentes estructurales que se registraron fueron cuerpo del libro, que bueno, ahí están señalados, cuerpo del libro, guardas, costura, endoses y lomera, cabezadas, cubierta y cierres. Ahora voy a hablar un poco de datos un poco técnicos e intentaré hacerlo un poco más veloz para enfocarnos en las conclusiones. Y bueno, el cuerpo fue uno de los componentes que casi no tuvo ningún tipo de reparación y pues esto es lógico si pensamos que tiene la cubierta a manera de protección. Más bien el tipo de reparaciones que se encontraron fueron para mantener los cuadernillos unidos cuando estaban desprendiéndose, supongo, y mantenerlos como en un cierto orden y ordenados. Aquí podemos ver, aquí es una costura que se hizo a los primeros y últimos cuadernillos de este libro, que probablemente se estaban desprendiendo y se realizó para mantenerlos en su lugar. Ahora, las guardas fueron el componente que más se repuso, bueno, en la muestra, y esto probablemente tiene que ver con las ventajas de resistencia que representa tener material nuevo a intentar arreglar uno que ya está con cierto uso y cierto desgaste. De los 222, 117 ejemplares tenían reposiciones y esto también puede ser posiblemente a que cada vez que se abre y cierra un libro, pues la tensión a la que se someten las guardas hace que sean susceptibles a romperse. Y bueno, el detalle técnico es que los tipos de reposición que más encontraron fueron el tipo que nosotros, bueno, usamos la categoría de tipo 1, que es el bifolio adherido al bloque de texto sobre el borde del lomo, es decir, solo adhesivo, y es el más sencillo, entonces por lo tanto es lógico que es de los que más se encontró, y también el tipo R1, que es cosido al bloque de texto sobre el borde del lomo. Ahí están los esquemas. Este caso me parece importante mencionarlo porque es un poco para que comprendamos la arqueología, ¿no? El papel de la arqueología del libro. Y es un juego de guardas que el libro pertenecía al convento de San Francisco de México, tenía una marca de fuego, y en el juego de guardas anterior tenía un bifolio de reuso, que lo que decía era, bueno, un poco voy a leer, decía arte compendioso y reglas generales para poder hablar la lengua mexicana, y pertenecía al convento de Nuestra Señora de la Asunción de la Orden Franciscana, que estaba situada en lo que actualmente es Milpalta. También tenía una fecha que era 1714. Ahora, con base en todo esto, lo que podemos deducir es que probablemente la reposición de estas guardas fue hecho en Nueva España y posteriores a 1714, y ya que el libro pertenecía al convento de San Francisco de México, podemos suponer que fue hecho ahí, ¿no? En la biblioteca. Ahora, la costura en realidad tampoco tuvo reparaciones porque es un sistema muy estable y más bien las modificaciones que se identificaron tuvieron como fin restaurar o añadir un método de unión entre el cuerpo y la cubierta, y esto se logró mediante prolongaciones añadidas a los soportes de costura. Este es un poco el tipo de adecuación que les mencionaba al inicio, que en realidad no es que los soportes ya no tuvieran una función, ya no sirvieran, pero para agregarles una función se adecuaron poniéndoles estas prolongaciones y permitir que hubiera otro método de unión entre el cuerpo y la cubierta. El tipo más utilizado fue el tipo 1, que son los esquemas que podemos ver, y siempre se utilizó piel alumada. Igual que las guardas, los endoses fueron un componente que más se repuso, que casi no fue reparado, sino repuesto, y el tipo de endose que se utilizó, en general pensamos que tuvo que ver dependiendo de la función que se le quería dar.
Una era dar mayor estabilidad al sistema y reforzar los paneles donde se anclaban las cabezadas, mientras que otros también servían como método de unión entre cuerpo y cubierta. El tipo de endose que se utilizó más fue el transversal, con prolongaciones adheridas a las guardas, y el papel más identificado era el de reuso, ¿no? Es decir, papel que venía tal vez de otros libros, de manuscritos, y que ya no servía, se usaban para este tipo de fin. La mayoría de los endoses ocupaban más del 70% del panel, lo cual este tipo de prácticas eran, digamos, dentro del oficio de la encuadernación europea. Es una práctica que suele ser italiana y española, porque en Alemania y otros lugares los endoses son menores, y entonces probablemente viene de España, aprenden los encuadernadores novohispanos y se replica aquí. Ahora, en las cabezadas también se restituyeron el método de unión entre cuerpo y cubierta, y fue más común las reposiciones que añadir las prolongaciones a las almas. El tipo más utilizado de prolongación añadida fue el tipo 1, que es el que podemos ver en el esquema, y en las prolongaciones se utilizó piel alumada. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver, esta sí es una reparación en donde probablemente la cabezada ya se habían roto las anclas que lo anclaban al cuerpo del libro, y lo que se hizo fue una costura para volver a unirlo al cuerpo. Y bueno, algo muy importante que confirma otra hipótesis es que se encontraron cabezadas que estaban ancladas al nervio. Generalmente solo están ancladas al primer panel, pero no llegan hasta el nervio, como se ve aquí. Esto es una característica que la doctora Romero solo ha encontrado en encuadernaciones novohispanas, lo que nos permite suponer que este tipo de reposiciones se realizaron en la Nueva España, porque no es una característica que se haya encontrado en otros lugares, ¿no? Ahora, la cubierta también es un componente que no presentó reparaciones, casi solo presentó reposiciones, y esto fue posible identificarlo porque en los lomos de los libros solo había restos de piel, que entonces nos dicen que la cubierta actual de pergamino es una reposición. Y esto tal vez responde a que cuando se transportaban de España a la Nueva España, para disminuir el costo de transportación se les quitaba esta cubierta de piel para que pesaran menos, y entonces ya aquí se les ponía la de pergamino, porque no hay otra razón lógica para pensar por qué les quitarían esta cubierta de piel. Y al final los cierres también son componentes que se repusieron, pero en realidad no tanto, porque tal vez no tienen un papel tan importante dentro de la encuadernación en términos estructurales. Como conclusiones, me parece que conocer las reparaciones nos permite tomar decisiones más acertadas al momento de intervenir, especialmente en el campo de la restauración, al momento de intervenir este tipo de obras, porque si desconocemos cuál es la importancia de estas características, es posible que se pierda información y los valores que implican. También es importante verlas como antecedentes de las técnicas de restauración y conservación actuales, por lo tanto, vale la pena conservarlas. Y en este caso, encontrar patrones o técnicas de reparación y reposición de componentes en un mismo convento o en distintos conventos de una misma orden o en distintos conventos de distintas órdenes, lo que nos puede sugerir es que había una escuela de encuadernación que da este tipo de capacitaciones, o tal vez había un taller más importante que, este está acá, no, creo que no. Nos habla de que el oficio de la encuadernación estaba presente en la Nueva España. Y es necesario recordar que el proceso de conformación de un libro en realidad podía tomar periodos largos de tiempo, porque tal vez un libro jamás se le había colocado la cubierta al llegar a la Nueva España, pero ya estaba cosido, y aquí se colocaba la cubierta. Esto, lo que me refiero es que en el término de originalidad en cuanto a primer colocación de la encuadernación, pues puede ser que se haya dado durante periodos largos,
O sea que encontrar una cubierta aquí no necesariamente indica que es una reparación. Ahora, lo que es cierto es que las técnicas novohispanas derivan de las europeas y por lo tanto son muy similares. Y esto es lo que les iba a decir. Un poco es importante tener en cuenta el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, que es el único taller de encuadernación registrado en el siglo XVI. Y entonces es posible que al encontrar el mismo tipo de técnica en distintos conventos y demás, responda a que un taller diera servicio a varios conventos de la zona, a que las técnicas fueran conocidas en la zona, a que alguien podía ver una técnica y recrearla en un libro, o a que las mismas técnicas vistas en los libros europeos se recrearan en los libros novohispanos, ¿no? Ahora, esto es prueba de que había varios encuadernadores y varios talleres de encuadernación en la Nueva España. Toda esta información lo que nos sirve es ir estableciendo las técnicas de encuadernación y los materiales por regiones en la Nueva España. Ahora, también podemos ver que todas estas reparaciones tuvieron gran efectividad, que en realidad fueron poco invasivas, reversibles y respetuosas. Muchas veces dejaban ver lo que había debajo y entonces podemos considerar que incluso a veces podían cumplir más con el criterio de mínima intervención que hoy dicta la tarea de la restauración, pero es necesario tener en cuenta que esto era guiado por un factor económico, ¿no? Hacer lo menos posible y que implicara menos recurso económico y humano. Y bueno, es importante conocer las reparaciones, el acervo y cómo se le puede aproximar para evitar la pérdida de información por desconocimiento. A lo que quiero llegar es que conocer el acervo y valorarlo funciona como una forma de conservación preventiva. En el caso de la colección del Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional de México y específicamente en la muestra que constituyó este estudio, la importancia de conservar las reparaciones antiguas, más bien, poder valorar las reparaciones antiguas tiene que influir también en la forma en que se maneja la colección, porque, por ejemplo, estos libros en realidad ya no tienen una consulta textual, o sí tienen, pero es mínima. Entonces, por ejemplo, si una reparación está provocando un daño cuando estamos abriendo el libro, en realidad no es necesario quitarla porque no es un libro que se consulte como se consultaría uno de, no sé, la colección general, ¿no? Y por lo tanto no es un riesgo a su permanencia. Entonces, respetar estas reparaciones permite que los libros sean estudiados desde otras disciplinas como la arqueología del libro o la conservación y restauración. Y bueno, el estudio arqueológico nos permite conservar como evidencia histórica estas características y su estudio contribuye a toma de decisiones más acertadas y con mayor sustento en la intervención de obras bibliográficas, evitando la pérdida de información y por tanto de sus valores documental e histórico. Gracias. Si tienen alguna pregunta, podrían pasar sus ¿no tienes? Ah, no tiene papelito. Hola, buenos días todavía, creo. Bueno, en principio, felicidades a las tres por las ponencias y mi pregunta es para, no me sé tu nombre, pero para la última ponencia. Yo quisiera saber, ¿cómo determinaste que la utilización de papel manuscrito o impreso en los endoses es una reparación o una reposición? Porque es muy habitual que en los libros antiguos se utilice este material y se ven en libros que es evidente que no han tenido un deterioro lo suficientemente grande para que requieran una reposición de endose.
Entonces, en general, digo, no lo mencioné, pero era dependiendo, cuando los libros en la lomera tenían restos de piel y sobre este tenían el endose de papel de reuso, en ese caso se consideraba una reposición o una adecuación, y pues era lo que decía, ¿no? Como para devolverle la función, porque ya no tenía la cubierta, se ponía para poder colocarle la cubierta. En realidad lo que yo mencioné es que el tipo de papel más encontrado eran el papel de reuso, pero también se encontró papel liso y demás. O sea, no, el que fuera de reuso no implicaba que fuera una reparación. Y bueno, otra pregunta, que hubiera restos de, perdón, es que es como, que hubiera restos de piel en la lomera, claramente indicaba que había habido una cubierta de piel o que pudiera haber habido endoses de piel, digamos, les llamas transversales, lo conocemos también como fraccionado, o había indicios de que había habido piel sobre los soportes de la costura. Pues es que había veces que debajo de los restos de piel se veía un endose, entonces por eso deducíamos que eran parte de la encuadernación. Hola, felicidades Fernanda. Oye, yo nada más quería preguntarte si tenías como miras de hacer algún proyecto para hacer a lo mejor una base de datos de diferentes reparaciones en diferentes encuadernaciones a nivel nacional o algo así. Pues en realidad no es que yo tenga un proyecto, pero sí esto es algo que pues requiere evidentemente un mayor estudio. Aquí la biblioteca es un gran lugar para empezar este estudio porque pues es donde se encuentra una gran cantidad de libros que para mi estudio específico contaba con las características necesarias, ¿no? Pero pues sí, en realidad este es un estudio que apenas es en un tipo de encuadernación de un siglo específico y en realidad pues es algo que se necesitaría hacer mucho más amplio para poder ir determinando los tipos de técnicas y demás por zonas, por conventos, a lo mejor, ¿no? Pues sí, no hay miras, pero sí deberíamos hacerlo. Por allá había otra pregunta. A ver, un momento, le vamos a dar el micrófono. Tengo una duda. Hay algunos pergaminos que por el microorganismo se llegan a romper. Ajá. Nunca los he trabajado, ¿sí? No hemos tenido ningún pergamino en ese estado, pero hace poco fue una señora de Zacatecas y nos decía que esos pergaminos que algún día se nos llegaran a romper o hacérsele un hoyo por algún microorganismo, los podíamos reintegrar en las máquinas reintegradoras como si fuera papel. O sea, quiero saber qué tan cierto es esto, o si ella nada más lo digo por decir. Ajá. No sé qué. Sí, en realidad yo creo que, bueno, digamos, yo voy a dar primero mi punto de vista arqueológico, y es que, pues, aunque tenga un agujero o demás, si el libro está estable, está bien. O sea, si se puede consultar y más, está bien. Y esto era un poco a lo que yo me refería con el hecho de, pues, de respetar la encuadernación lo más posible, porque después puede servir para estudios que dan información. Ahora, en cuanto a la intervención de pergamino, yo tampoco es que tenga mucho conocimiento al respecto, pero la verdad es que yo diría que no. No. Sí. Bueno, ahí sí puedo contestar. Bueno, primero, supuestamente, si hay una integración en la máquina, es por medio acuoso. El pergamino no soporta. O sea, nada, ni la piel ni el pergamino deben de tener en sus tratamientos la parte de agua. Entonces, definitivamente no. ¿Hay otra pregunta por ahí? ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta para Angélica. ¿Lograron quitar si entendí bien, lograron quitar lo más posible estas manchas y quedaron como estos huecos en la gelatina? ¿Habían pensado hacer algo para esos huecos o los van a dejar? ¿Restitución de gelatina, qué sé yo? No sé. No, o sea, en realidad, bueno, creo que esto funciona.
Bueno, en realidad esos huecos que quedaron no afectan la transmisión de la imagen, entonces, o sea, no tendría caso intervenir las 1236 porque en realidad su digitalización es normal, o sea, esos huecos solo se notan cuando se ve a luz rasante y están tan, bueno, en la parte más superficial de la gelatina que no ha llegado como a modificar los colorantes y por lo tanto no, pues no afectan. La estabilidad de la imagen está bien y pues bueno, de hecho son una huella de que algún día tuvieron ese deterioro. Muy bien. Pati, ¿te toca? Pues nada más al final ya se está concluyendo este modelo. Un poco también, si en 2 o 3 palabras, ¿cuál es la conclusión de este modelo? Si pudo ser modelo o no, o si hay cosas que hay que modificar, porque el modelo lo hiciste un poquito antes de. Sí, antes de terminar. Entonces, si hay cosas que actualmente retiraría de ese modelo o cambiarías. Sí, hay algunas cosas que sí cambiaría yo al paso de los años, porque ya no les conté, pero este proyecto lleva varios años. No crean que fue sencillito, ¿no? La gestión ha sido como de 3 años. Entonces, sí modificaría, incluso agregaría algunos rubros, ¿no? Y era lo que decía al final, ¿no? Que dependiendo del proyecto, en este caso que fue Izcamilpa, ¿no? El que lo generó, ¿no? Sí le agregaría otras cosas, luego les digo bien qué. Sí, después les presento el nuevo modelo, ¿no? Porque este modelo lo preparé en 2015, ¿no? Y ahora que ha pasado 2 años, ¿no? Y estamos tratando de terminar este proyecto. Sí hay otras áreas, por ejemplo, estas de los centros SINA, ¿no? Que de verdad sí habría que considerar, ¿no? Siendo que se trata de lugares lejanos, ¿no? A nosotros, nosotros está a 4 horas y media, por ejemplo, esta población, ¿no? Pues sí estaría muy bien que los del centro INA o de los centros INAS participaran más, ¿no? Que no nada más nos dejaran nosotros los de la coordinación, sino también nosotros hacerlos partícipes a ellos. Entonces creo que sí nos falta esa parte, ¿no? De involucrar más a la gente de los centros SINA. Muy bien, otra pregunta. Bueno, yo creo que ya llegamos a tiempo. Pues ya se termina esta mesa y creo que va a iniciar con, presentación de proyecto, ¿sí? Entonces, si quieren, de una vez, nos damos 2 o 3 minutos para el switch.